La primera parte tiene que ver con una descripción de las tres revoluciones industriales que se han marcado con distintos momentos que ahora están llamando olas. La primera ola que tiene que ver con el aprovechamiento del hierro, la mecanización y sobre todo la industria textil, que marca la pauta de la economía de escala. Luego viene la segunda ola, que tiene que ver con la máquina de vapor, los ferrocarriles, el acero, el algodón. La tercera ola, de electricidad, químicos, motores de combustión interna. Y en los años 50 del siglo pasado, la petroquímica, la electrónica, la aviación y el viaje al espacio. La idea de explicar esto es porque, a diferencia de los siglos anteriores que se administró la escasez, a partir de la primera y segunda revolución industrial entramos a un fenómeno de economía mundial que se llama economía de escala, que significa producir tal cantidad de bienes que satisfacen las necesidades de las personas. Entonces cambia la lógica de la geopolítica mundial. Ya no necesitas conquistar grandes territorios para generar los bienes requeridos por tu población, sino empieza a lograrse satisfacer esas necesidades básicamente por el uso de la tecnología, aunque todavía, si no tienes los insumos, evidentemente no puedes producir, pero si tienes los insumos, llegas a una producción de economía de escala que te permite pasar de la situación de una administración de escasez. Aquí más bien hay que administrar excedentes. Eso significa no solamente producir para tu mercado interno, sino también producir para la exportación. Y el, creo, modelo más claro de ese cambio empieza en el Reino Unido, pero se corona en los Estados Unidos de América. Luego, a partir del año 90, tenemos un avance mayor, la eficiencia energética, que podemos comparar un foco incandescente con una luminaria LED. Ve uno la cantidad de energía que absorbe un foco incandescente, y una luminaria LED está en el 90-95% de lo que demanda un foco incandescente. Luego la informática, la biotecnología. Estos cambios han sido extraordinarios. Yo recuerdo cuando se trabajaba por primera vez con las computadoras allá en los años 80, eran grandes máquinas. Ahora lo que se hacía con computadoras que llenaban una habitación enorme, ahora se hace con computadoras pequeñas. Y este es un signo de los tiempos. Otro aspecto importante es la robótica, la inteligencia artificial, la química verde, la nanotecnología. Esto nos lleva a una cuestión de fondo. Ya no se va a necesitar tanta gente para el trabajo en las fábricas. Y hoy empieza a producirse una revisión de las especialidades que son importantes en el mundo. Se dice que dos profesiones que van a ser importantes para el futuro son salud y educación. Pero carreras que van a perder futuro es contabilidad y derecho. Esto es interesante analizar. Entonces estamos frente a un cambio importante y que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y el conocimiento. Pero ese desarrollo de la ciencia y el conocimiento, al mismo tiempo, hay un aspecto crítico que ustedes conocen, que es la excesiva producción de gases de efecto invernadero que nos lleva al calentamiento global. Calentamiento global que en el caso peruano significa estar entre los 10 países más vulnerables al cambio climático, y eso conlleva un urgente empoderamiento de nuestros profesionales y técnicos para poder generar
el conocimiento necesario para mitigar y adaptarnos al cambio climático. La variable fundamental del cambio climático está en lo que ocurra entre los años 2030 y 2050 con la temperatura mundial. Si no se logra frenar la producción de gases de efecto invernadero, no vamos a poder evitar que la temperatura mundial se incremente a finales del siglo, incluso entre 5 y 6 grados. Eso va a traer tales trastornos que definitivamente, si no actuamos hoy, el costo de incidencia de desastres naturales va a ser muy alto. Y eso va a arrastrar una pérdida de calidad de vida. Un sector que ya hoy está pagando la cuenta de este problema es la agricultura. Sobre todo, por ejemplo, en el Cusco, el cultivo de la papa. Eso obliga al campesino a diversificar, a tecnificarse, a generar invernaderos, a ver todas las formas posibles para poder sobrevivir frente a escenarios de escasez hídrica, de cambios de comportamiento del clima impredecibles y del hecho de que ya no va a poder depender de un solo monocultivo. Este es un tema importante. Otro hecho relevante en esta primera definición contextual o situacional es el hecho de que estamos consumiendo más de lo que el planeta puede producir. Y esto evidentemente nos está llevando a una situación que hace que muchos científicos digan que tenemos que frenar la presencia de mayor cantidad de gente en el mundo. Esto es algo muy discutido, porque se dice que el problema es que no hay un uso eficiente de todos los recursos y que en realidad se podría tener 11.000 millones de seres humanos, que es la expectativa del año 2100, pero reconociendo que no en todas partes se van a adoptar las mejores prácticas, definitivamente no hay recursos para todos. Y esto es importante tenerlo presente. Eso es paradójico o contradictorio con una situación por la cual los bosques, en lugar de aumentar, disminuyen. Y la riqueza que produce el mar, riqueza de alimentos, por ejemplo, también en lugar de subir empieza a decaer. Y eso tiene que ver con el calentamiento global, con la acidificación del mar. Y esto también disminuye la capacidad de bosques y océanos de captar gases de efecto invernadero. Este cuadro es bien interesante. Este cuadro nos muestra la cantidad de gente que debería haber en el mundo al 2050. Y si hacemos la proyección al 2100, estamos hablando de que, incluyendo el más eficaz programa de control de la natalidad, el estimado es de 11.000 millones de seres humanos. Pero por el comportamiento de los incidentes que se previenen o que se están previniendo de desastres naturales, mucha gente no podrá nacer o otros van a morir. Y esa incidencia de desastres naturales nos lleva a un pronóstico, si se incrementa la temperatura mundial en 5 y 6 grados, de que solamente habrá para el 2100 800 millones de personas. No ha habido guerra, conflicto, epidemia que haga que tanta gente deje de nacer o desaparezca. Entonces estamos hablando de una pérdida de presencia de seres humanos mayor a 10 veces la cantidad de gente que existiría en el mundo de acuerdo a un crecimiento vegetativo. Entonces es un tema que lleva a China a considerar el cambio climático la amenaza más seria a su objetivo estratégico geopolítico de recuperar el primer puesto a nivel mundial que tenía desde hace algún tiempo y que antes consideraba el principal problema el imperialismo yanqui. Ahora no. Ahora para el Estado chino el principal factor de riesgo es el cambio climático, que puede
amenazar su objetivo estratégico de recuperar el liderazgo mundial que ellos sostienen que tenían hace 2000 años con la dinastía Ming. Buenas tardes. Aterrizando en nuestro país, ¿cómo están? La mayor parte de países tienen la industria, el transporte y el uso de la energía de forma global como la principal fuente de contaminación y de producción de gases de efecto invernadero. En el caso peruano, el problema es atípico, porque la principal causa del problema del cambio climático en el Perú no es la energía. La energía ocupa el segundo lugar. La principal razón es la deforestación. En el Perú se está deforestando el equivalente en 90 minutos a 43 estadios de fútbol. Es verdaderamente una cifra inquietante, y eso hasta ahora, a pesar del uso de la tecnología satelital y de los drones, todavía el Perú no ha podido frenar el nivel de pérdida de bosque primario, principalmente bosques amazónicos. Si alguien tiene una pregunta o comentario, la puede hacer en cualquier momento, por favor. La deforestación resulta siendo el factor más controvertido y la amenaza más grande a la sostenibilidad del país. Mantener ese ritmo resulta una amenaza grave al pulmón de la humanidad, que es la Amazonía, y también una pérdida importante de biodiversidad. Aquí vemos lo que ocurre en el mundo con las emisiones de gases de efecto invernadero. Vemos cómo el cambio de uso de suelo solo representa el 24%, pero en el Perú representa el 45%. En el caso de energía, el 35%. En caso de industria y desecho, 21%, transporte, 14% y construcción, 6%. Acá vemos la emisión de gases de efecto invernadero, cómo produce tal cantidad de CO2, y ese CO2 está produciendo acidez. Esa acidez está afectando a los arrecifes de coral y está provocando cambios importantes en las dinámicas poblacionales de la biodiversidad del mundo marino. Por ejemplo, un microclima extraordinariamente especial como el que motiva la corriente del Cumbre en el llamado mar peruano está hoy día seriamente amenazado. El comportamiento de la producción de la pesca en el Perú ya no responde a los mismos patrones históricos de siempre. Se están produciendo cambios, el incremento de la temperatura es uno de ellos, y eso lo vemos gráfico o graficado en el problema de la pesca artesanal. Hace unos meses hemos visto que hubo fuertes protestas en la zona de mayor población de pesca artesanal del Perú, que es el noroeste. Y el Perú había firmado en las últimas horas del gobierno de la presidencia del señor Pedro Pablo Kuczynski 5 lotes para horizontes profundos de búsqueda de hidrocarburos. Ustedes no saben lo difícil que es encontrar empresas que busquen hidrocarburos en el fondo marino, en un lugar con tan escasa información como el Zócalo continental peruano. Pero se levantó una protesta muy fuerte, básicamente liderada por pescadores artesanales, y el gobierno tomó la decisión de resolver los contratos de exploración. Si uno pregunta a ciencia cierta si estos contratos de exploración eran una amenaza para la pesca artesanal, es un tema discutible, pero si hubieran seguido las mejores prácticas que corresponden a la industria de hidrocarburos del siglo XXI, nos hubiéramos dado cuenta que en realidad no había una amenaza importante a la pesca artesanal. La pesca artesanal está amenazada hoy en el Perú principalmente por las aguas residuales. El desagüe, que es arrojado por las ciudades directamente al mar. Salvo Lima, de forma significativa, el resto del Perú arroja las aguas residuales al mar.
o a ríos navegables, o a los ríos navegables. Y esta es una situación muy complicada porque al incremento de la temperatura por el cambio climático se suma la cantidad de aguas residuales que se arroja y eso mata la riqueza de la biodiversidad frente a las costas y motiva también un problema de salud ambiental. Por ello es que es importante incentivar que el Ministerio del Ambiente en el Perú de una vez por todas saque un paquete, como ya lo tiene listo, de política de manejo de aguas residuales tan importante como el otro paquete que ya está en ejecución, que es el de manejo de residuos sólidos. Acá vemos las 7 razones que hacen que el Perú sea considerado un país vulnerable al cambio climático. Es importante mencionar que ustedes todos tienen el papel, ¿no? Que el Perú necesita cambiar su forma de generar crecimiento y su forma de ocupación del territorio. ¿Y por qué decimos esto? Porque hace poco ha salido un trabajo muy interesante sobre la migración campo-ciudad. El señor Segarra, ¿qué es lo que pasa? Salvo la zona dedicada a la agroexportación, la mayor parte del campo está siendo abandonado. Todo el mundo quiere vivir en las grandes ciudades. 75% del Perú ya vive en el medio urbano. Esto es insostenible. Lima es el peor ejemplo. En la historia Lima fue autosostenible, ahora no lo es. Hemos llenado de cemento el valle del río Rímac, del valle del río Chillón y ahora estamos amenazando el valle del río Lurín. La alacena de Lima ha sido bloqueada y Lima crece hacia donde no debe crecer, castigando sus valles. Encima, si uno se traslada a Huarochirí, se da uno cuenta que el promedio de edad del campesino es de 50 años para arriba y cada vez hay menos personas trabajando en el campo. Uno pregunta, ¿dónde están sus hijos? En la ciudad, desarrollando diversas actividades. ¿Y eso qué demuestra? Que en el Perú no existe política rural. ¿Cuántos agricultores hay? 3,5 millones. Pero ¿a quiénes llega el crédito del Banco Agrario? A 100.000. ¿A cuántos llega el programa de semillas? ¿A cuántos llega SENASA con su asistencia técnica? Menos de 100.000. Entonces, Uruguay, Chile o la propia Colombia sí tienen política rural. ¿Y por qué esto es importante? Porque tiene que ver con el concepto que Naciones Unidas expone mucho, que es la seguridad climática. La seguridad climática descansa en 3 pilares: seguridad hídrica, seguridad alimentaria y seguridad energética. Y estas 3 seguridades tienen que desarrollarse sobre la base de una relación equilibrada en la ocupación del espacio territorial. Y eso tiene que ver con una relación equilibrada entre campo y ciudad. Aquí nosotros podemos apreciar las 7 razones. Por ejemplo, hay zonas urbanas de alta contaminación atmosférica. Lo vemos en Lima todos los días. Zonas expuestas al deterioro forestal. Eso tiene que ver con la deforestación que ya he mencionado. Luego tenemos una economía que depende en gran parte de ingresos generados por la producción y uso de combustibles fósiles. En este momento el 72% de la economía peruana depende de los hidrocarburos fósiles y estamos importando 4.000 millones de dólares en crudo o derivados del petróleo. Alguien me puede preguntar, pero esto no sería así si aprovecháramos más el gas natural y las energías renovables, sobre todo que tenemos en abundancia. Cierto, pero la realidad es que no lo hacemos. Luego tenemos zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertificación. Cajamarca es un departamento considerado
por mucho la Suiza del norte del país, pero el 50% de Cajamarca está siendo ya hoy desertificado. Y eso tiene que ver con una agricultura que no tiene ningún patrón técnico en su comportamiento. No es solo la minería la que afecta seriamente los ecosistemas de Cajamarca. También tenemos nuestras actividades económicas son altamente sensibles a los cambios de clima, evidentemente. Somos un país que depende básicamente de la industria primaria. La industria primaria es producción de alimentos, producción de minerales. El comportamiento del clima afecta a esa industria primaria y por eso también somos vulnerables. Yo no sé si se han dado cuenta, pero hace pocas horas veíamos a un empresario que tiene una fuerte inversión en mangos y en Ancash, que decía que estaba perdiendo 10 millones de dólares por el bloqueo del paro del transporte. Y cómo estos problemas definitivamente hacen que una cadena de valor se vea seriamente afectada. ¿Y cuánto tiempo va a llevar a recuperar ese dinero? Porque si la protesta dura unas horas más, ya va a ser imposible, ni siquiera para alimentos para los chanchos, lo que significa esa pérdida de un producto. Entonces, en el país hay serios problemas de gobernabilidad, y esos serios problemas de gobernabilidad tienen que ver con el hecho de que no hay una infraestructura amigable. La mayor parte de la gente se concentra en las ciudades y en cualquier momento se suscitan protestas de esta naturaleza que conllevan que servicios esenciales se puedan suspender o haya amenaza a su funcionamiento. También tenemos zonas costeras bajas donde también hay alta vulnerabilidad, y también está la pérdida del 50% de nuestra masa de glaciares. 50% de la masa de glaciares es un ahorro de agua de miles de años que hemos perdido, y a finales del siglo perderíamos todo lo que tenemos de glaciares tropicales si es que sigue el incremento de la temperatura mundial. Esta es una foto, ¿se logra ver? ¿Sí? Que muestra lo que es el fenómeno del Niño. Siempre hubo fenómenos del Niño en nuestra historia. Lo que ha cambiado es que ahora la incidencia es mucho más frecuente. Esa es la diferencia. Y eso se explica, o solamente se puede explicar, por el cambio climático.